Muy buen día, chicos. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre nosotros haciendo nuestros análisis al inicio de la semana para ver cuáles son las proyecciones que presentan nuestros diferentes instrumentos financieros. Es así que con estos análisis podemos prestar alguna ayuda a la comunidad para saber cuál puede ser la dirección de nuestros diferentes activos. Empezamos revisando lo que siempre debemos empezar a revisar antes de arrancar a trabajar y eso es las noticias. Es así que vemos que para este lunes vamos a tener día de feriado en Estados Unidos ya que se celebra el Día de los Presidentes. Vemos así que probablemente lo más probable pues es que tengamos mercado solamente hasta el mediodía para lo que es el mercado de futuros y acciones. Entonces, muy atentos chicos, para aquellos que operan esos instrumentos, pues probablemente vamos a tener poco movimiento y no vamos a tener mayores sorpresas. Las noticias arrancan ya el día miércoles 21 de febrero, con las minutas del FOMC y posteriormente el jueves 22 de febrero tenemos a las 8:30 las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. A las 9:45 vamos a tener el PMI manufacturero y a las 10 de la mañana las ventas de viviendas de segunda mano para por último tener los inventarios de el crudo a las 11 de la mañana. Es así, chicos, que la recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar posterior a las noticias, siempre espera unos 10 a 20 minutos para que puedas tener una mejor visión de cuál es la dirección que va a tomar el mercado. Y recuerda también que estas noticias están dadas en el horario -5 GMT, así que si quieres verlas en el horario de tu país, debes setear primero el reloj para que puedas ponerlo en el horario de tu zona. Ok, ahora sí pasamos a revisar los gráficos y empezamos revisando siempre el índice de volatilidad. La semana pasada tuvimos un repunte de volatilidad donde el índice llegó a los 17 puntos con 94. ¿Qué nos está diciendo esto? Que poco a poco está empezando a haber nuevamente volatilidad en los mercados. Eso se debe básicamente a que nos estamos acercando en noviembre, son las elecciones de Estados Unidos, viene el halving de Bitcoin y también la situación geopolítica en las distintas partes del mundo. Entonces, todos esos eventos están afectando a los mercados y vemos que el índice de volatilidad empieza a crecer poco a poco. ¿Qué significa eso? Que probablemente vamos a tener movimientos un poco más largos y tal vez movimientos más agresivos en los horarios de noticias y en el horario de apertura. Ahora pasamos a revisar el índice, el futuro del índice del SP 500, donde podemos ver que el SP 500 aún se mantiene en una tendencia alcista. Luego de haber roto ya su máximo histórico y actualmente encontrarse, o mejor dicho, la semana pasada estuvo en los niveles de los 5.067 puntos, donde ya había roto máximo histórico, vemos que el precio hizo un retroceso a un mínimo anterior de los 4.939, 4.940 aproximadamente. Aquí es donde hace el retroceso y otra vez hace impulso alcista. Ok, y si lo vemos con una estructura para entenderlo mucho mejor, podemos ver que el precio hizo inicialmente este movimiento y luego posteriormente hizo un retroceso a zona de compradores para luego ser el impulso alcista. Ahora se encuentra en un retroceso y lo que probablemente podamos tener y dependerá mucho del nivel de los 5.064 puntos, 5.065 puntos, es si tiene la fortaleza suficiente para romper ese nivel o continuar con el movimiento bajista donde vendría nuevamente a testear la zona de los 4.940 puntos. Entonces, niveles relevantes definitivamente en la zona de soporte los 4.940 y en la zona de resistencia los 5.000. Los 5.025, 5.030 puntos serían los dos niveles a los cuales el precio puede apuntar en esta semana. ¿Sí? Si el precio rompe, pues tendríamos nuevamente un movimiento alcista y si continúa hacia abajo, pues tendríamos dos posibilidades: a que el precio se lateralice entre esas dos zonas o finalmente rompa y busque mínimos anteriores donde potencialmente podría buscar la zona de los 4.873 y la zona de 4.843. Esta zona sería interesante de ver que nuevamente la testé y lo más probable es que en esos niveles haga un movimiento alcista el SP 500. Ok, entonces con eso en mente, chicos, y ya con esos niveles revelados, pasamos a ver nuestro siguiente instrumento que es el petróleo.
El petróleo que ha venido siendo lateral entre este nivel de los 80,26 y este mínimo, que corresponde a un mínimo anterior en los 67,27, comenzó a hacer un movimiento alcista donde poco a poco ha ido tomando fuerza y llegando a la zona de máximos. Podemos darnos cuenta de que después de haber hecho el movimiento bajista que no llega a niveles de mínimos, hace un movimiento de retroceso alcista o tal vez de continuación alcista, y vemos que testea inicialmente los 78,27, luego hace un retroceso bajista a los 75,46 y ahí es donde comienza a tomar impulso. Vemos que aquí se encuentran vendedores entre los niveles, vamos a verlo con más detalle, entre los niveles de los 79,23 y los 78,28. Es decir, esta zona completa entre los 8 con los 80,20 y el actual mínimo que ya está siendo roto y que potencialmente en esta semana continúe con el movimiento alcista por lo menos hasta el nivel de los 79,21 y posteriormente si lo llega a romper esa resistencia a los 80,20 aproximadamente. Aquí tenemos zona de vendedores que estuvo definida desde antes, entonces probablemente estén buscando ahí para posteriormente hacer algún tipo de retroceso. Dependerá mucho de lo que suceda en el transcurso de esta semana, de que pueda romper o sostenerse dentro de esa zona de resistencia el petróleo. Así que muy atentos, chicos. Vamos a revisar ahora el oro. El oro que también se ha venido manteniendo lateral, pero cayendo poco a poco porque cada vez hace un máximo menor. En este caso, el último máximo menor fue el de los 2083 y el precio comienza a hacer un movimiento bajista donde busca la zona de mínimos entre los niveles de los 2003 y los 1986. A partir de aquí empieza un retroceso alcista y vemos que va a testear la zona de los 2033 puntos, $2033 en el oro, y aquí tenemos, este va a ser el nivel relevante. Si el precio rompe esa zona, pues posteriormente podría alcanzar los 2060. En caso contrario de no poderlo romper, pues vendría a buscar la zona de los mínimos en los 1988. Así que muy atentos, chicos, nivel de referencia, nivel de valor es los 2033, $2034. Vamos a ver ahora el euro dólar que mantiene un movimiento claramente bajista. Teníamos el máximo la semana pasada en el dólar 0,8092 y el cual fue testeado. Luego comienza un movimiento bajista que termina rompiendo el mínimo anterior en el dólar 0,72220 y nos hace un nuevo mínimo esta semana en el dólar 0,6957. Aquí comienza nos hace un falso rompimiento yendo hacia arriba, viene, testea este nivel, lo cual nos da pauta de que aquí hay compradores y que probablemente el precio comience a trabajar nuevamente entre este máximo y este mínimo, es decir, entre ese soporte y esa resistencia. Niveles relevantes, los repetimos nuevamente, es el dólar 0,7 con 270 en la zona de soporte, y en la zona de resistencia el máximo anterior en el dólar 0,8092. Hay que ver si el precio tiene la fortaleza suficiente de romper este nivel, donde, de darse el caso, podría buscar el nuevo nivel de máximo en el dólar 0,8980. O puede ser que sea un movimiento bajista, simplemente este sea un retroceso, pero debería romper hacia abajo el nivel del dólar 0,286 y si lo rompe, pues podría venir a buscar el dólar 0,6546. Vamos por último a ver el Bitcoin que se mantiene en un movimiento alcista donde llegó anteriormente ya a su máximo anterior de los $52,000. Podemos darnos cuenta de que este era el máximo anterior, 52,225, el cual pues definitivamente está siendo roto y hace una posible continuación del movimiento alcista. De darse el caso de que el precio rompa la resistencia en los 52,220 aproximadamente, es decir, el precio vemos que hace una extensión, hace un retroceso vemos que está intentando romper ese nivel, probablemente pues haga un impulso un poco más arriba. Ahí hay que ver que ese nivel de los 2000, de los 52,200, 52,250 sostenga el movimiento y veríamos un posible movimiento de continuación alcista que podría llevar al Bitcoin a los $59,285, es decir, cerca de los 60,000. ¿Por qué decimos eso? Pues porque el gráfico nos habla claramente de que aquí está el máximo anterior en el gráfico diario y que, de darse el caso de que el precio sostenga por encima del soporte, pues probablemente va a buscar su siguiente máximo
cerca de los $60,000. Caso contrario de no darse ese movimiento alcista, lo que podríamos ver y simplemente esto sea un falso rompimiento es que el precio trabaje nuevamente por debajo de los $52,200 y ahí sí podríamos estar atentos a esperar un nuevo movimiento que podría buscar otra vez esta zona de ruptura en los $48,000. Entonces, atentos chicos, eso es lo que puede suceder con el Bitcoin, así que pueden aprovecharse diferentes oportunidades para aquellos que les guste este instrumento. Y bueno, así terminamos este análisis. Si tienes alguna observación o quieres compartirnos tu visión del mercado para esta semana, déjala acá abajo en los comentarios. Nos gustaría mucho leerte y que compartieras con la comunidad. Y recuerda que si tú nos ayudas con ese poderosísimo like y suscribiéndote a este canal que es totalmente gratis, nos ayudas a seguir compartiendo estos análisis semana a semana. Así que danos tu apoyo, regálanos ese like y suscríbete al canal. Sin más que decirte que debes estar muy atento a las noticias, debes confirmar siempre tus entradas. Nos vemos más tarde en el mercado. Que tengas una excelente semana. Chao.